El trotamundos pelirrojo, One Piece. En una isla desierta un joven pelirrojo estaba maldiciendo al sistema, Dios o magia que lo llevó a su destino actual. Así es, el nuestro protagonista es un viajero. Él era un joven pelirrojo de Escocia llamado Jack Thompson. Él ya había transmigrado una vez al mundo de Samurai X con la identidad de Kenshin Imura. El famoso Batusai tomó la identidad y los recuerdos así como las habilidades de Kenshin y empezó a realizar las tareas del sistema. Tras cumplir innumerables tareas secundarias y principales, llegó a la misión final: vencer a Shizio, su mayor enemigo de la historia principal. Después de lograr esto, el sistema le dio la opción de quedarse en ese mundo o seguir desafiando otros mundos. Por supuesto, Jack aceptó el reto y su segundo mundo fue el universo de Bleach. Lo raro es que mantuvo la apariencia de Kenshin. Pero bueno, ya llevaba tanto tiempo pretendiendo ser Kenshin que se acostumbró. De esta forma también empezó a realizar tareas hasta llegar a vencer a Aizen, Yamamoto e Iwatch. Así el sistema volvió a preguntar si deseaba cruzar una vez más. Entonces esto nos trae al presente. Claro, Kenshin cruzó, pero su enojo fue que lo transportaron a una isla desierta en medio del mar. Aunque posee la esgrima de Kenshin y las habilidades de un Shinigami, no cree que pueda volar más de un día antes de agotarse. Y en cuanto a nadar, Kenshin se sonrojó pues él no sabía nadar, así que estaba decidiendo si aprender a nadar poco a poco o volar con Rehatsu y esperar que vea otra isla en menos de 24 horas. Pues ya llevaba más de 3 meses en esta isla. Justo cuando Kenshin decidió probar suerte volando, sus sentidos se percataron de un silbido en el cielo, como cuando un objeto rompe el aire a alta velocidad. Kenshin localizó el objeto y su vista se agudizó y pudo observar que era un cuerpo de una persona muy robusta cayendo del cielo. Antes de caer, el cuerpo se estrelló con 5 palmas que amortiguaron un poco el impacto. Después colisionó con la arena deslizándose más de 80 metros hasta chocar con un enorme peñasco que se agrietó por la mitad. Kenshin hizo una mueca de dolor y silbó por la destrucción del paisaje. Cuando Kenshin se acercó a comprobar los signos vitales de la persona, pudo mirar mejor sus características. Era una mujer con obesidad, con cabello rizado de color negro. También tenía muchas pecas en sus mejillas. Kenshin reconoció a la mujer, era la pirata Alvida. Entonces Kenshin chasqueó los dedos reconociendo a qué mundo cruzó. Era One Piece, el mundo de los piratas. Kenshin imaginó que Alvida fue derrotada por Luffy y por eso cayó hasta esta isla. Kenshin se concentró y extendió su Reiatsu. Pudo sentir un par de barcos, a unos 2 kilómetros, donde una aura resaltaba. Era la de Luffy. Como suponía, Alvida acaba de ser derrotada y el viaje de Luffy recién empieza. Kenshin negó con la cabeza y llevó a Alvida a su cabaña para tratar sus heridas, que increíblemente solo eran unos huesos rotos y golpes. Los físicos de este mundo son absurdos, pensó Kenshin. Ya adentro, Kenshin entablilló los huesos rotos y envolvió los golpes y cortes con hojas como si fueran vendas. También untó con una mezcla de pasta de plantas con propiedades antisépticas y medicinales. Cuando Kenshin terminó sus primeros auxilios, una voz se escuchó en su cabeza. Era el sistema que hacía acto de presencia y decía: se ha detectado contacto con personajes secundarios, se han generado tareas secundarias, crea una tripulación con personajes secundarios. Recompensas de la tarea: 1 navío perla negra, 2 10 semillas de ermitaño, 3 haki avanzado de armado. Nota: los personajes secundarios son todos aquellos que aparecen en la trama original. Kenshin se quedó pensativo y luego sonrió y dijo: creo que seré capitán. Kenshin se quedó pensando en sus misiones y las recompensas, y la primer recompensa le otorgó un barco, y no cualquier barco, sino el famoso Perla Negra de Piratas del Caribe. Kenshin recordó que este barco, aparte de su imponente aspecto, su gran potencia de fuego, también posee habilidades mágicas y míticas, pero esto ya lo observará cuando lo obtenga. Ahora lo primero es reclutar a su primer tripulante, y pues ya que una Alvida cayó del cielo, Kenshin esperará a que despierte para intentar reclutarla. De esta manera pasaron 3 días, y Alvida por fin despertó. Lo primero fue confusión, ya que desconoció el lugar. Era una choza y no su camarote personal.
pero entonces un dolor asaltó su cabeza y los recuerdos la golpearon todos juntos haciendo que sus expresiones se distorsionaron. Ella por fin asimiló su derrota a manos de un mocoso con sombrero de paja y recordó que ese niño tenía una fuerza capaz de lanzarla al aire de un golpe y ya no recuerda más. Alvida solo de pensarlo se enfureció, quiso levantarse de la cama pero un dolor sordo en su hombro y espalda le obligaron a cancelar la acción. Alvida por fin se dio cuenta de su estado. Ella está vendada con una especie de hojas y lianas, y olía a hierbas medicinales. En lo que seguía inspeccionando su cuerpo, un chico pelirrojo entró por la puerta y los dos se quedaron mirando inmóviles durante un minuto completo. Después del silencio incómodo y unos ojos parpadeantes, Kenshin tosió con la mano en la boca para romper el silencio y dijo con entusiasmo: por fin ha despertado, ya llevabas 3 días inconsciente. Alvida contempló la información y preguntó: ¿quién eres, y por qué me has ayudado? Kenshin respondió: me llamo Kenshin Imura. En cuanto a ayudarte, no es que tenga mucho que hacer en esta isla desierta, sabes, aparte no soy un desgraciado que dejara a su suerte a una persona herida, aparte también tengo la idea de invitarte a mi tripulación y para eso necesito hacer méritos al menos. La primera impresión debe ser buena, ¿no crees? Alvida se quedó pensando, entonces le puso más atención al pelirrojo. Era un muchacho joven de unos 25 años, tenía vestimenta de samurái, y portaba una espada que extrañamente tenía el filo invertido, pero su físico no era nada del otro mundo, medía unos 1,80 metros y aunque tenía músculos marcados eran muy pequeños. Ella sonrió y dijo: ¿quieres ser mi capitán tú? Muchacho, no me hagas bromas, no hablemos de ser mi capitán, ni siquiera calificas para ser mi amante con ese pequeño cuerpo. Kenshin suspiró y dijo: oye, ¿nunca has escuchado la frase de no juzgar un libro por su portada? Aparte tienes mala memoria o daño cerebral, ya se te olvidó que un chico más escuálido que yo te acaba de derrotar. Alvida se enfureció, se quiso levantar pero el dolor le recordó su estado. Kenshin negó con la cabeza y dijo: mira, en tu estado actual no podemos batirnos en duelo para saber si soy digno o no para ser tu capitán. Tendremos que esperar a que te recuperes, pero no tengo el tiempo para que lo hagas de forma natural. Pero tengo otra forma. Alvida levantó una ceja con duda y preguntó: ¿cuál es la otra opción? Kenshin asintió y dijo: tengo habilidades sobrenaturales, puedo crear un contrato espiritual que una vez firmado no se puede incumplir, ¿entiendes? Alvida lo pensó y entendió y preguntó: ¿eres un consumidor de fruta del diablo? Pero no entiendo qué tiene que ver tu habilidad con curarme. Kenshin respondió: bueno, haré un contrato donde me serás leal de corazón y seré tu capitán hasta que te recuperes y me desafies, y si no estás satisfecha yo seré tu subordinado y ni siquiera yo puedo violar el contrato. En cuanto a tu curación, por razones de lealtad no puedo revelarte mi secreto, para eso es el contrato que tal quieres firmar. Alvida estaba indecisa, aún no confiaba ni cree en Kenshin. Al ver la duda en la mujer empezó a cantar un mantra y un contrato de partículas espirituales con letras doradas apareció justo con las condiciones que Kenshin explicó. Al mismo tiempo Kenshin conjuró un guante espiritual y se acercó a Alvida y la empujó en el pecho con el guante. Ella se sobresaltó y entró en pánico, estaba por atacar pero Kenshin dijo: mira hacia tu pecho. Ella en guardia miró rápidamente a su pecho y ahí había un hueco y una cadena. Ella siguió la cadena con la mirada asustada y observó con terror que en el otro extremo estaba su cuerpo tendido en la cama. Ella gritó: ¿qué me has hecho? Estoy muerta, desgraciado. Kenshin dijo sereno: tranquilízate, esta es otra de mis habilidades, solo te estoy mostrando mi poder, no estás muerta, solo separé tu alma de tu cuerpo, puedo regresarte a él, es solo una prueba para que creas en el contrato. Entonces ¿quieres firmar? Alvida estaba en shock por tales habilidades, ya no dudaba del pelirrojo, entonces se serenó y revisó el contrato con cuidado. Al ver que todo estaba en orden y sin estafas dijo: primero regrésame a mi cuerpo, esto es muy incómodo. Kenshin no se negó. Con otro golpe del guante Alvida o el alma regresó a su cuerpo. Entonces Alvida suspiró y se calmó. Entonces, como firmó? Kenshin sonrió y dijo: solo pon tu huella del pulgar con tu sangre y habla en voz alta y sé sincera que estás de acuerdo con el contrato y eso es todo.
Alvida asintió y realizó los pasos. Justo cuando Alvida terminó, una voz en la cabeza de Kenshin se escuchó. Era el sistema que confirmaba el reclutamiento de su primer tripulante. Al instante siguiente se otorgaron las recompensas por la tarea terminada. Un gigantesco navío apareció de la nada, acentuándose en la arena de la playa, así como una bolsa de tela con semillas apreció en la mano de Kenshin. Al mismo tiempo, un conocimiento de haki armado de primer nivel, y uno básico apareció en las mentes de Kenshin y Alvida. El avanzado era para Kenshin y el básico para Alvida. Esta se quedó una vez más shook al percibir todas estas cosas, sobre todo el barco gigante. Ni siquiera se dio cuenta del conocimiento del haki en su cabeza. Kenshin sacó una semilla de la bolsa y se la dio a Alvida, que tenía la vista nublada y la boca abierta está al sentir el contacto y que el tipo le puso algo en la mano. Salió de su estupefacción, miró su mano y vio una habichuela. Kenshin dijo: cómela, te curará. Al instante ella asintió y la metió en su boca, masticó y tragó. 3 segundos pasaron, y de repente una vitalidad absurda brotó de sus entrañas que reparó su cuerpo, además de nutrir sus células, y una energía absurda brotaba por su cuerpo. Ella ya no sabía qué preguntar, tenía tantas dudas que se abofeteó 2 veces para saber si era un sueño. Todo era tan absurdo, pero el dolor en sus mejillas era real. Entonces preguntó: ¿cómo lo hiciste? Kenshin sonrió y dijo: primero que nada, no soy un consumidor de frutas. Segundo, tengo un poder de un dios, o algo así, que me asigna tareas, y al cumplirlas me otorga recompensas. En este caso, reclutar tripulantes es la misión, y las recompensas esta vez fueron 3, el barco que está en la costa, las semillas en mi mano y el conocimiento y potencial de un poder llamado haki de armamento. Ahora que somos leales uno al otro por el contrato, ya sea si me aceptas como capitán o no después del duelo, no temo en contarte mi secreto. Entonces toma tu arma, te haré reconocer mi fuerza. Alvida, después de un rato, sonrió, tomó su maza y golpeó a Kenshin con toda su fuerza, pero Kenshin, sin dar un solo paso atrás, bloqueó con su espada Sakabato. Al ver esto, Alvida sonrió y no se sorprendió más. Entonces ella tiró su maza a un lado y se arrodilló sinceramente a su increíble capitán y dijo: capitán, yo, Alvida, lo seguiré con lealtad por estos mares hasta mi muerte. Kenshin se rascó la cabeza y dijo: ¿ya no quieres comprobar mis fuerzas y habilidades? Alvida negó y dijo: estás bromeando. Alguien que puede conjurar contratos mágicos, sacar almas, aparecer cosas, curar heridas al instante y dar conocimientos a otros, nunca jamás será débil. Ese golpe solo fue para cumplir el contrato. Ya estaba convencida desde hace un rato. Kenshin sonrió y dijo: bienvenida a mi primera tripulante. Los dos se sonrieron un rato, y Kenshin dijo: vamos a ver nuestro barco. Así empezó una historia que marcara los mares de este mundo.